Bien. Bueno, pues buenas tardes. Espero que estén muy bien. No sé cómo les fue con las actividades. Bueno, la actividad que no era tan larga. Estoy viendo las carpetas. Bueno, pues ya unos sí cumplieron, otros faltan, otros no pusieron bien los nombres de los archivos, pero bueno, esas son cosas que irán mejorando a lo largo de vayamos avanzando en los módulos. El día de hoy nos compete pues empezar con nuestro siguiente tema, que les voy a hablar de cadenas y redes tróficas. Primeramente, para entender este contexto de cadenas y redes tróficas, tenemos que hablar de una serie de conceptos que del mismo modo traté de recapitular para pues hacerlo un poco más ameno, poder terminar pues hablando y dándole este peso a las cadenas y redes tróficas. Algunos de los conceptos seguramente los han escuchado, los manejan, ¿no? Los conocen, porque es algo que es como un poco, hasta los mismos términos son muy como intuitivos en la forma que se ha logrado. Pero bueno, vamos a ponerlos en su lugar, vamos a dar ejemplos y al final voy a concluir con un ejercicio que tienen que hacer a través de una liga para poder finalizar con la sesión del día de hoy. Esta presentación también la dividí como la vez anterior en dos momentos. Vamos a hablar de biodiversidad, de comunidad y sus atributos, de lo que es diversidad, cómo se mide a través de la riqueza, la abundancia y la dominancia. Son términos que pues ahorita seguramente cuando me escuchen definirlos y dar ejemplos se les harán conocidos. Y a su vez, pues en el segundo momento hablaremos de cadenas y redes tróficas con algunos ejemplos y interacciones. Bien, pues voy a comenzar entonces. Sí me gustaría que participaran en esta primera diapositiva que les estoy presentando acerca que me menciones qué es lo que representan los círculos que están enmarcados en color azul o verde. Visualicen. O sea, ¿qué nos está representando el círculo pues, más grande, el mediano y el pequeño? A ver si alguien pudiera, por favor, participar. Doctora, adelante, doctora. Ok, bueno, biosfera no, pero ahorita vamos a ver por qué. A ver, ¿quién más? Que claro, es yo iba a comentar, doctora, que también podrían representar las interacciones entre seres vivos, tanto entre seres vivos en común como con el ambiente. Sí, eso es correcto, porque pues, forman parte de un todo. Pero en sí las flechas apuntan a algo en particular. Estamos viendo como se acuerdan esos diagramas de Venn y esos conjuntos y subconjuntos que se forman. O sea, ¿qué vemos en ese círculo pequeño que está aquí abajo? Estos como venaditos, ciervitos. Luego tenemos este otro, mucho más completo, que abarca un área más grande y por supuesto ese símil que mencionaba ahorita la persona que participó, pues también, pero apunta en El algo segundo muy círculo estaríamos hablando de una comunidad, doctora. vamos bien. Creo que sí se les quedaron cosas de la vez pasada. Pues bien, realmente lo que trata de representar es justamente igual los diferentes niveles de organización de los seres vivos, acotado a que tenemos unos ciervos, que son 3 individuos que están ahí, y esos pertenecen a una especie. Estos ciervos están acotados dentro de un ecosistema.
En este caso, pues tenemos un ecosistema terrestre, también tiene interacción con un acuático, vemos muchos tipos de plantas también, y vemos otros animales que están también por ahí. Entonces, esto ya formaría un ecosistema. Todo, a su vez, vemos que hay también una montaña, hay otros seres vivos voladores, etcétera. Nosotros en ecología esto lo determinamos como un paisaje, porque abarca no solo un ecosistema, sino puede haber interacción con otros ecosistemas, o si se acuerdan con los ecotonos, que también son estas partes de transición entre los diferentes ecosistemas. Aquí, por ejemplo, en la parte del valle, pues vemos un cierto tipo de árboles, pero ya pegados hacia las montañas, aunque se pueden volver a repetir individuos, como si se fijan, este tipo de árbol, que es muy característico, está también acá en la montaña. Pero tenemos este otro que estoy señalando, que realmente no está aquí arriba en la montaña, porque son otras condiciones ambientales que no permiten que se asiente o que sea un lugar de preferencia para esta especie que está aquí. Entonces, repito, el círculo grande nos hablará de un paisaje porque nos está englobando varios ecosistemas, que viéndolo como su compañera lo mencionaba, pues sí, es el todo, ¿no? El todo que nos hace referencia, ella decía la biosfera, pero aquí sería un pedacito de ese conjunto de algo más grande que es la biosfera. Entonces, nos quedamos con la idea de paisaje. El segundo círculo sería un ecosistema terrestre que tiene contacto también con un acuático, y que esos ciervitos pues pertenecen a una especie, son individuos de una especie en particular. ¿Vale? Ahorita voy a acotarles también estos términos. Para que nosotros podamos entender las cadenas tróficas, vamos a estar hablando pues justamente de este tipo de términos que tenemos que tener pues bien afianzados, y entonces por eso inicio con la biodiversidad. Todos hoy en día pues nos escuchamos, ¿no?, día con día las noticias, cómo la biodiversidad de los seres vivos se ha mermado, se está dañando, se está afectando por muchas de las actividades antropogénicas, toda la escasez pues, del recurso hídrico, la deforestación, los propios incendios, que pues, muchos de estos son causados por los seres humanos, la construcción de nuevas ciudades, todo lo que tenga que ver antropogénicamente, lamentablemente, pues, afecta a esta biodiversidad. La pérdida de biodiversidad pues, nos conlleva a una catástrofe del planeta, de un equilibrio que se va a romper, porque cada comunidad, incluso cada población, tiene un papel preponderante en los ecosistemas. Entonces, obviamente estamos alterando el equilibrio terriblemente. Vemos como día con día hay un montón de propaganda en las redes, de que podamos contribuir con centavos o la mandando el link para que otras personas puedan donar. Pues vemos muchos casos muy específicos de seres vivos que pues están perdiendo, y se hacen colectas para que pues haya fondos y pues, empezar a hacer programas de conservación y de... Entonces, para nosotros la biodiversidad pues es algo que sí lo tenemos como presente. Nivel de primaria, un niño perfectamente cuando le hablamos de diversidad, que ellos puedan asimilar, porque si los llevamos de visita a un zoológico, pues van a ver ahí los representantes, así como estamos viendo en las letras de la palabra, es una diversidad, una variedad de vida. Este término de biodiversidad, pues como lo ven ahí, fue acuñado en 1986 en un foro nacional sobre diversidad biológica. De hecho, se atribuye a Edward Wilson, que pues, se le considera como el padre de la biodiversidad. Él fue un entomólogo, trabajó en la Universidad de Harvard e hizo muchas cosas, sobre todo de sociología, donde, bueno, pues acuña este término para que se entendiera la importancia de conocer y darle este peso tan relevante en los seres vivos, en el ecosistema, en el planeta.
Entonces, pues acuña este término. Bueno, pues es algo que nosotros tenemos, les repito, muy presente. Entonces, como vimos en la sesión anterior, nuestros niveles de organización de los seres vivos nos obligan a pensar que esta biodiversidad también se va a organizarse y estar incluida en varios de estos niveles. Entonces, abarca desde las especies, todas las especies de diversidad que podamos encontrar, plantas, animales, hongos, microorganismos, que ya dijimos en la sesión anterior que pueden ser clasificados como el esquema de los 5 reinos o como el esquema de los 3 dominios, si quisiera tener otro referente. Nos habla entonces de todos los seres vivos presentes, que se pueden conocer, que se tengan reporte, que se tengan registros, que viven en un espacio determinado. Como hay que incluir entonces los niveles de organización, tenemos que tener en cuenta que podemos observar una variabilidad genética a la que se le ha determinado biodiversidad genética, a nivel de ecosistemas, es decir, lugares donde forman parte de estas especies, con los factores bióticos y abióticos que vimos anteriormente, y a esto se le llama la biodiversidad de especies. Y justamente estos paisajes o regiones que estábamos viendo en la introducción, en donde se ubican los diferentes ecosistemas. Esto también se determina como biodiversidad de ecosistemas. Entonces, pues estudiemos la biodiversidad, repito, en varios de los niveles de organización. Pues es importante conocer que hay especialistas en cada una de estas ramas, que obviamente pues no son todas, ¿no? Porque podemos quedarnos solo como poblaciones o solo como comunidades o solo como pues, el conjunto de los ecosistemas. Pero pues los ecólogos ahí se pelean cada uno en pelearse por tener un propio espacio, un propio laboratorio específico les repito, en alguno de los niveles de organización. Entonces, nosotros, para estudiar la biodiversidad, hacemos uso y referencia a las especies, porque finalmente los seres vivos son los que van a atribuir a la biodiversidad. Es o sea, nosotros podemos regresarnos hasta los átomos, pero pues ya lo que nos lleva a estudiar, como veíamos la sesión pasada, ya a nivel ecológico, pues es cuando tenemos individuos, porque podemos tener una bacteria, una levadura, un champiñón, un paramecio, etcétera, ¿no? Podemos tener estos individuos, unicelulares o pluricelulares, pero ya el conjunto de individuos dijimos que nos iba a dar las poblaciones y a su vez las comunidades y así. Entonces, nosotros tenemos que, los biólogos, tener bien catalogado, o sea, realmente qué es una especie. Así como esos ciervos que ustedes veían en la imagen, que eran 3 individuos adultos o juveniles o machos o hembras, lo que fuera, son individuos que pertenecen a una especie. En el campo de la taxonomía y la sistemática debemos nombrar a las especies. Entonces, primero, pues pelearnos con realmente que es una cuestión meramente biológica de qué es una especie, o sea, dónde está ese límite. Por ejemplo, si tenemos los caballos y tenemos unas mulas, pues tenemos un asno, que, no que son una cruza, pero que, pues, o sea, los burros, pero realmente pertenecen a 2 especies distintas, o tener un híbrido, una mezcla, una quimera. Pero realmente los biólogos pues, se pelean todavía por el concepto de especie. Hay diferentes conceptos de especie, sin embargo, es nuestro modelo de estudio, es nuestra unidad de estudio. Tener las especies que además pueden distribuirse de diferentes maneras. En la naturaleza encontramos diferentes tipos de especies. Por ejemplo, el ahuehuete. Todo el mundo ha escuchado, ¿no? Es el árbol de la noche triste, para México tiene una connotación histórica, pero en sí el ahuehuete, que pertenece a la especie que ustedes están viendo, Taxodium fluctuatum, se considera una especie. Entonces, no solo vamos a estudiar
las especies como parte de los que constituyen a los individuos se clasifican, se les da un nombre científico, todos los seres vivos un género y una especie, así como nosotros Homo sapiens, Homo es el género, Homo sapiens es la especie, el epíteto específico es sapiens, y así pues nos conformamos con ese nombre. Pero, por ejemplo, este tipo de especie nativa, como lo pueden observar ahí, se encuentra en un área o distribución natural o original, ya sea histórica o actual. Todavía tenemos ahí las reminiscencias del pobrecito tronquito seco del árbol de la noche triste. Eh, Esto significa que tienen relaciones evolutivas y ecológicas con otras especies que también han compartido su historia, que ya están adaptadas a las condiciones locales. Entonces, nativa, pues porque nosotros decimos los nativos de América, los señores que todavía usan esa ropa específica, que se tiñen la cara para ayudarse a no estar en contacto con el sol, con algunas tintas especiales, o los nativos del Amazonas, o los nativos de alguna población africana, o etc. Es exactamente lo mismo, o sea, están en un área natural o original, ya tienen un arraigo, se han adaptado a esas condiciones locales, se conocen como especies nativas, porque les repito, es la unidad y la base pues, de la biodiversidad. Tenemos Doctora, otros, disculpe, ¿sí? doctora, es que se corta un poco el audio. No sé si traerá de casualidad audífonos. Es que en ocasiones el tipo de audífonos puede causar interferencias así. No, 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 no traigo audífonos. Ya, o a lo mejor es el internet. Sí, Perdón, perdón muy, que le muy interrumpí, cortado. doctora. No, 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 sí se oye muy, muy cortado. No, es que estoy usando así el audio directo. Puedo hacer la Ah, ok. prueba de ponerme los audífonos a ver si ayuda mejor. A ver, para que ¿ya no están viendo mi pantalla o si me está bien nada más? No, doctora, se quitó. Aparece que no se puede abrir la página. Ok. A ver, así me escuchan mejor. Aparentemente sí, doctora. A ver, entonces continúo. Gracias, Em, doctora. em, bueno, la siguiente tipo de especie se determina especie endémica. Este endemismo nos indica que se encuentra en una zona restringida a una región. Estas especies son frágiles ante las perturbaciones que pudieran llevarse a cabo en su área específica, sobre todo cuando ésta es alterada, muy sensibles, pero son endémicas, son específicas de una región. Por ejemplo, en el Pedregal de San Ángel de la Ciudad de México se encuentra la rana fisgona, que es la que observamos en la imagen, o asociado pues, también a montañas de Ciudad de México y el Estado de México, Morelos, con el teporingo de las montañas. Entonces, son endémicos. ¿Alguien me podría dar algún otro ejemplo de alguna endémica de las zonas en donde ustedes viven?
el ajolote en particular es endémico de México, exacto, no de todo México, pero sí, sí este se puede considerar. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna planta que le suene? Bueno, seguramente recordarán más adelante algunos de los ejemplos de los que les hablo. Este tipo de especies se determinan exóticas. Estas son las que fueron introducidas desde su área de distribución original y obviamente son incluso provenientes de otros continentes, pero se adaptan a las condiciones locales de manera pues, muy exitosa. Incluso estas pueden llegar a desplazar a las que originalmente se encontraban en ese sitio. Es decir, nosotros podemos ver, establecer que, por ejemplo, las jacarandas, las bugambilias, esas proliferaron, o sea, como en Cuernavaca, ¿no? Todo el tiempo es la primavera ahí, porque está siempre llena de bugambilias, porque son unas plantas que pues, se adaptan muy bien al clima, les viene muy bien, y pues entonces todo el año están con estas inflorescencias. Pero realmente, pues no significa que sean originarias de México, fueron introducidas. Tenemos un montón de especies que se introdujeron desde muchos tiempos, de pronto, anteriormente, pues era como que, ay, me gusta esta planta o quiero esta mascota y pues no importa lo que cueste y me la traen aquí y me plantan todo un camellón, ¿no? Entonces, pues realmente o sea, son introducidas por la parte humana. ¿Cuántas veces no hemos conocido de alguien o incluso hasta hacerlo sin obviamente invertimento, o sea, en algo que nos vaya a suceder que nos atrevemos a hacer, por ejemplo, llevando en un viaje de alguien que te diga, ay, por favor, llévame estos ejemplares, ¿no? Y pues eso ya está penadísimo por Semarnat. Si nos cachan la maleta transportando las orugas que el profesor amigo te dice ahí en la facultad de que, oye, pásame estas libélulas, ¿no? Una vez yo me llevé unas libélulas fuera del país y tú dices que es un regalo, ¿no? Iban para un laboratorio y cuando llegues allá, pues lo pones en el correo y ya está, ¿no? Y eso lo hice sin pensar en que hubiera terminado yo en la cárcel por andar haciendo favores. O sea, eso no, ya no lo, obviamente no lo puedo hacer. O sea, nunca se ha podido hacer, pero pues ahora con tantos problemas en los aeropuertos, pues realmente es un riesgo, ¿no? Aventurarnos. Simplemente hay que notificar a Semarnat por qué se llevan, en qué estado se llevan, aunque sean ejemplares de colecciones de museos deshidratadas o conservadas o demás por querer introducir, pues esto ha conllevado a muchos problemas ambientales. No eran los animales ni las plantas que deberían de estar ahí, colonizan, desplazan a las otras y pues se vuelven en unos competidores acérrimos. Otros de los ejemplos muy comunes pues son muchos de los perros y los gatos domésticos que realmente pues son originarios de Asia. Entonces, pues ahí vemos, ¿no? El famoso Basenji, un perro muy característico, que en realidad no ladra, no emite un ladrido como tal, pero bueno, pues asociado mucho a la cultura egipcia y que bueno, pues está como tal ahí, ¿no? Como tal, otorgado. Tenemos otros ejemplos por ejemplo, las especies exóticas invasoras, que es como el extremo de esto. Uno de lo que se ha los llegado a definirlos es que realmente como son exóticas, porque no estaban aquí, otra vez con el mismo concepto del anterior, pero invasoras, pues sabemos que se establecen, se reproducen, se dispersan sin control, causan daños al ecosistema. Es como el extremo, ¿no? Pero pues realmente es lo que sucede. Y esto causa alteraciones a las especies y también a la salud y a la economía. Entonces, pues aquí el ejemplo,
para nosotros pues fueron las ratas. La rata negra, las ratas grises, las ratas caseras, pues el ratón casero, pues realmente su origen es de Asia, pues obviamente con la colonización vinieron esos grandes barcos y pues ahí venían los ejemplares y pues encontraron un clima ideal y pues obviamente pues una reproducción masiva y entonces, bueno, se consideran exóticas invasoras. Entonces esas ya no las podemos retornar, ¿no? Agarrarlas y retornar. Entonces, hasta aquí alguna pregunta o alguien que quiera hacer algún comentario, algo que quisieran abordar. En el chat ponían el ejemplo del perico australiano. Ah, pues claro, pues ahora tenemos sí, nosotros vamos a una tienda de mascotas y podemos, ¿no? De ejemplares que no ni siquiera deberían de tenerlos como mascotas, aunque estén totalmente o sea, domesticados no están, pero bueno, pues están avalados por algún veterinario, que les hacen pruebas, les hacen estudios, ¿no? Pero pues no dejan de escaparse de las casas, ¿no? De merodear en la barda del vecino, y de ciertas cosas que pues obviamente pueden ser portadores de algunos de los vectores, pues también importantes, ustedes lo saben bien como médicos, porque pues pueden tener pues de todo, ¿no? Virus, bacterias, protistas, demás, porque pues sus condiciones naturales para poder ir a, a cumplir con sus funciones y cumplir finalmente, pero pues, la gente a veces no entiende, ¿no? Por ejemplo, los gatos, pues yo tengo una vecina que no cuida a su gato y su gato ocupa mi jardín como su, como no tiene, yo creo, no sé si le ponga su arenario, no sé. El Es un gato quiere invasor. estar, sí, de mi casa. Acá en Entonces, Veracruz, doctora, yo soy de Estado de México, pero estoy haciendo la especialidad acá en Córdoba, Veracruz. Hay unas lagartijitas que se llaman geckos, que ajá, hacen un sonido peculiar con la boca. De hecho, acá les llaman besuconas. ajá, Parece que sí, sí. son de Nueva Guinea o algo por el estilo. Y por ahí alguna vez recuerdo que creo que venían desde África. Sí, sí, las conozco, pero no sé, te mentiría yo, no lo sé con certeza del origen, pero pues seguramente sí tenemos muchísimos ejemplos así Sí, de de hecho, igual especies, ahí ¿no? está el caso del pez diablo, que es un pez de Sudamérica, que lo utilizan mucho para limpiar peceras. Y de hecho también tenemos un problema con ese tipo de pez. Claro, claro, y uy, se conocen un montón de casos acuáticos, ¿no? Porque pues, igual La, proliferan y demás, y eh, la mojarra tilapia. ok, sí, 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 seguramente. Hay muchísimos ejemplos, tienes razón. Eh, Realmente, pues esto está muy mal, ¿no? Que nadie lo regule, porque ya ven que aquí en México todo es así. Si no te cachan, y si no dices, y si no es, y lo que, pero no, es un error tremendo. Les digo, poder, incluso vamos a algún lugar, y, ay, pues me quiero llevar unas semillitas, porque pues aquí me dijeron que estos tulipanes holandeses se me van a dar súper bien, ¿no? Y ahí andamos las maletas haciendo peripecias, ¿no? Y pues no, es una cosa es muy nociva para el ambiente. Si estuviera regulado y demás, bueno, pues se pide el permiso especial, ¿no? Sabemos que todo nos lleva a la burocracia, queremos saltar las cosas, pero al ambiente hay muchísimos ejemplos catastróficos de introducción de especies, pues sí, exóticas y que pudieran terminar, como en este caso, en invasoras, acabar con los autóctonos. Estos también se les conocen como alóctonos, o sea, especies que no es su hábitat natural y que llegan y compiten y tratan de desplazar a las que estaban, ¿no? Y desestabilizan todo el sistema. Los autóctonos, pues son los que viven ahí todo el tiempo, son como sinónimos, autóctonos y alóctonos. Entonces, recapitulo, para la biodiversidad va a tomar como ejemplo
modelo a las diferentes especies para entender la variabilidad que pueda existir en el sistema, y a su vez pues forman estas poblaciones y comunidades. Pero justamente por eso les hablaba de estos grandes tipos de especies para conocer como todos los extremos de las especies que son trabajadas, pero también a su vez se manejan unas interacciones entre estas. Entonces también seguramente pues ustedes conocen muchos ejemplos de interacciones que pueden darse a diferentes niveles. Pueden ser interacciones intraespecíficas de las propias especies. Incluso, por ejemplo, en el caso de bacterias, que es una bueno, es mi área de investigación, yo trabajo con bacterias, pero del agua, del suelo, de jales. Empecé a trabajar con algo en aerosoles, en bacterias en aguas residuales, bacterias resistentes a la floración. Y justamente, pues cuando hacemos nosotros los cultivos y demás, observamos estos cambios morfológicos al interior en las colonias. Entonces, pues, ¿cómo? Ya ahora ya cambió, ya, si las exponemos al mismo desinfectante, por ejemplo, hipoclorito de sodio, o en experimentos con luz ultravioleta y demás, pues obviamente generan también una resistencia natural. Nosotros en las cajas Petri pues podemos ver justamente una diferenciación fenotípica distinta a la de las colonias originales. En todo, toda siembra con bacterias, que el cultivo no se contamine. Las bacterias finalmente son muy promiscuas y van a estar intercambiando a través de plásmidos y otros mecanismos que recordarán en otras de sus clases que vieron cómo se pasa la información genética. Y entonces vemos que en una caja Petri, ahí podemos tener claro de una interacción intraespecífica, porque son entre las propias poblaciones de las mismas especies. Pero si ya hacemos un aislado distinto, tenemos Salmonella, E. coli, a lo mejor Shigella, Disenteria, etcétera, pues ahí tenemos de poblaciones y tratamos es de separarlas para tener cultivos puros de cada una de estas, aunque tuviéramos en una muestra representativa, pues un montón. Pero en general, estos tipos de interacciones entre los seres vivos, les repito, puede ser intraespecífica o interespecífica. Nosotros podemos encontrar, como lo observamos aquí, pues diferentes ejemplos. Seguramente todo mundo observa perfectamente pues este parasitismo. Cuando hay personas aquí, como vemos estas chinches o algunas garrapatas, o tenias, aginata, o bueno, un montón de ejemplos que pudiéramos citar, es finalmente que este parásito es beneficiado y obviamente su hospedero es afectado. Entonces, le saca un beneficio. Incluso hasta se ha visto que como estos parásitos son dependientes de su hospedero, genéticamente hasta pierden información genética porque ya saben que el hospedero se los va a garantizar. Se han encontrado que su material genético o su DNA es menor que si no estuvieran otras especies similares de la familia o del mismo género, que no necesariamente pues, sean parásitos, pero hay una reducción en el material genético porque ya saben que la garantía la van a tener con el hospedero para algo que sea metabólico o algo mismo del propio metabolismo de ese individuo. Entonces, un parásito, pues, va, repito, a obtener este beneficio, va a salir beneficiado, pero realmente el hospedero es el que va a estar. Eso no hay vuelta atrás, ¿no? No es como que, bueno, es poquito daño, no, es un daño muy marcado y bueno, pues el hospedero puede, por ejemplo, Taenia solium puede vivir años en una persona. Parte de todo, para colmo, pues es hermafrodita, se autofecunda. Y pues
puede crecer con el individuo y mermar todo, por ejemplo, toda la niñez, ver estos niños que tienen su tenia o su solitaria, quienes se les quita un montón de nutrientes y la capacidad de poder eh, llegar a la juventud, pues con el peso ideal y con la talla ideal. Está robando un montón de nutrientes. Está creciendo, ustedes saben que miden metros y pues dentro del individuo, o sea, en este caso, este niño, pues va a afectarlo. Y pues, este parásito, pues ahí está, hasta que se determine o se haga un estudio y pues se elimine, que es tan fácil como tomar una cápsula, una píldora específica con una sola dosis, monodosis, para obviamente eliminar este parásito. No así que se vuelva a poder infectar, porque pues puede ser que las condiciones de su ambiente pues propicien a que de nuevo, pues estos huevecillos pues pueda de nuevo, o la carne infectada con el cisticerco, o así un montón de ejemplos de parásitos. Bueno, sabemos que esta sería como la definición primordial. En el caso del neutralismo, muchos ecólogos no lo determinan como una interacción, porque si es neutral, pues es que cada quien por su lado, pero bueno, significa que comparten un espacio, están dentro de un mismo hábitat que comparten, pero estas especies eh, se benefician y se perjudican. Simplemente comparten un espacio y es como estar separados, ¿no? Pero se les llama neutralismo, como si sería un 0-0. Teniendo la especie A y la especie B, pues 0-0, o sea, es alguien que yo veo en el metro que va por allá, pero ni lo conozco ni lo saludo. No tenemos nada que ver. En el mutualismo, es una relación cercana, es un más, podríamos decir, y estas dos especies son beneficiadas. Está bien que estén ahí, estén juntas, y pues no le pasa nada. ¿So? El ejemplo que estamos viendo en la imagen, pues es una abeja pues, polinizando plantas, y pues es una interacción positiva, pues, porque ambas son beneficiadas. En el caso de la competencia, pues el mismo semántica nos lo dice, pues requieren este mismo recurso. Entonces tienen que tener la sobrevivencia del más fuerte, pues uno de los dos tiene que ganar para quedarse con ese recurso del que están ávidos de obtener. Entonces compiten en el mismo espacio temporal. Una relación en donde uno de los dos tiene que ganar. Les digo, por semántica se entiende esto. En el caso, bueno, que tenemos aquí el amensalismo, un organismo afecta a otro sin obtener ganancia alguna. O sea, no es objetivo obtener esta ganancia, pero sí puede llegar a afectar al otro, a la otra especie. Entonces, pues aquí es otro tipo de interacción. En el caso de la depredación, pues una especie se alimenta de otra. Finalmente, si hay sobre todo pues hacia los individuos juveniles o los enfermos o los que tienen alguna impedimento, por ejemplo, para correr rápido, pues tienen una alteración en su fisiología, las patas traseras, o se fracturó una pata o nació con una pata, o sea, por alguna mutación o algo, pues realmente esos individuos a llegar a la adultez no va a ser tan viable, y pues son los más susceptibles a que pues sean depredados, obviamente, pues ya sobre un individuo que les lleva mucha ventaja en tamaño, pero no así en la destreza para pues, salir a la fuga de su depredador. Y en el otro caso, pues en el comensalismo, vamos a denotar que un organismo es beneficiado y el otro es indiferente a su presencia. No es lo mismo que en el neutralismo, porque aunque sí están en el mismo espacio,
Pues aquí, digamos que es como los dos pueden convivir. Ahí vemos el caso de las anémonas y algunos cangrejos ermitaños, y pues el cangrejo va cargando a su anémona y pues no es una carga realmente, ¿no? No le da nada. Y al contrario, muchos de los detritos y animales que puedan, o microorganismos que puedan vivir alrededor de la anémona, pues estos detritos le pueden llegar a servir al cangrejo. Y si no, tampoco pasa nada, porque el cangrejo tiene sus propias estrategias de alimento, como compartir espacio. Entonces, pues en la naturaleza, les repito, hay muchísimos ejemplos. ¿Alguien quisiera participar con algo que conozcan o que sepan de referencia, aunque no hagan forma? El nombre no era muy claro, ecológicamente hablando, pero seguramente conocen varios ejemplos. Sí, otro ejemplo que pues es muy conocido, en este caso la relación que existe entre las rémoras y los tiburones. Si no mal recuerdo, las rémoras ocupan a los tiburones como para desplazarse y en caso de que el tiburón deje algún resto de alimento o de comida, las rémoras son quienes aprovechan este alimento. Sí, o como las ballenas, ¿no? Las ballenas también les quitan el excedente, se van haciendo la costra en la piel, y ahí trae a su rémora quitando. Hay muchos ejemplos. Nosotros hasta podemos ver el heno, Lancia usnoides, la podemos ver hasta en los cables los postes, ¿no? De luz o así. Pero realmente cuando están como epífitas, sí van a afectar, en este caso, al árbol que las alberga. No sé si han visto ese heno que está colgado todo de gris de otro, le va quitando luz. O sea, como soporte les viene muy bien, porque pues además, como epífitas, pues se alimentan de lo que está en la atmósfera con la humedad y las hojas y demás. Pero a la larga, la población de los henos va desarrollándose y le va quitando esa capacidad de fotosíntesis a las hojas de la parte superficial de ese árbol que las alberga. Entonces, sí a la larga, sí le va a afectar al árbol. Pero otras pues, especies, no, las epífitas, muchas de las orquídeas están sobre pues, los árboles, y esas, como están en el tronco, pues realmente no afectan tanto. Pues tenemos ahí un indicador de control del ambiente, de que pues, es una buena interacción. Pues, las bromelias, seguramente pues, de vegetación, pues ustedes han visualizado. Podemos ver por ejemplo, los líquenes en muchas de las rocas también son indicadores, son asociaciones de algas y hongos. Los vemos en las rocas incrustados, así como si fuera al principio, cuando están jóvenes, cuando están pues, con buena capacidad de fotosíntesis y demás. Los vemos muy verdosos, muy pachones, amarillos, naranjas, de muchos colores, pero son indicadores de humedad en un bosque. Y ya cuando obviamente la humedad cambia, las condiciones cambian, se vuelven grisáceos, verdosos, blancuzcos. Pues ya nos dice, igual cuando vamos caminando de bosque, pues realmente cómo se encuentra este estado general de infecciones también. Y así, pues les repito, un montón de ejemplos que conocemos, ¿no? A nosotros, en el caso de los humanos, pues tenemos muchísimos ácaros en las partes basales de los párpados inferiores. Pues está muy bien que los tengamos ahí, ¿no? O sea, viéndolos al microscopio a lo mejor no nos gustan, pero, o decir, ay, ¿cómo voy a tener yo ácaros en mis sábanas, en mis almohadas, en las comisuras de mi edredón, ¿no? Sí, o sea, finalmente, en las cortinas, en las alfombras. Pues
Están ahí precisamente para quitarnos el exceso de, por las glándulas sebáceas de la comisura de los ojos que ayudan a regular este sebo que se produce de manera natural. Es lo que comen. Es que bueno que los tengamos como tal, ¿no? Y nosotros como seres humanos sabemos que pues en muchas partes del cuerpo estamos plagados de microorganismos. O sea, realmente hasta ya hay muchas de las teorías que nos dicen que no somos como tal un individuo, porque cargamos con una biomasa microbiana enorme para la cantidad de células que tenemos. O sea, obviamente por tamaño y por la forma en la que las bacterias se reproducen y el éxito que tienen en los ambientes y demás, somos más bacterias, o sea, tenemos más cantidad de bacterias en cuanto a nuestro número de células. Es así como 10 a la 20, 10 a la 18, así. Pues porque tenemos en todos lados, ¿no? En los intestinos, en la piel, o sea, de manera natural, pues no se encuentran en torrente sanguíneo, a menos que sea obviamente la sepsis o que sea una proliferación porque nos hayamos cortado, penetró, llegó hasta epidermis, dermis, etcétera, y se fue a torrente sanguíneo, o una infección como tal, es natural, pero no es una infección, una enfermedad, pero de manera natural, cuando el neonato nace, no hay todavía corte del cordón umbilical y la madre es sana, en torrente sanguíneo es como el único lugar en el planeta en donde no se encuentran las bacterias de manera natural, a menos que, ahora sí, el cordón, entra torrente o por vía de parto natural, pues, si la madre a nivel vaginal pues tiene esas bacterias, pues estas sí pudieran llegar rápidamente a los ojos del neonato y pues, se les limpian los ojos, ¿no? Con soluciones específicas para minimizar la carga de bacterias. Obviamente no vamos a esterilizarle el ojo al pobre recién nacido, pero sí se les minimiza mucho la carga de levaduras, ¿no? Como cándida, en vagina, etc. Y en la piel, o sea, que bueno que igual, o sea, tenemos un montón de bacterias en la piel, esta protección de todo lo sí, ambiente. Entonces, sí, les repito, pues hay varios ejemplos. ¿Bien? Bueno, entonces, esta biodiversidad estudiada a través de las especies, catalogada, clasificada, con su nombre específico, con su género y especie como tal, y sabiendo que entre sí las especies están interactuando, nosotros entonces tenemos que subir de nivel para llegar a las comunidades. Sabemos que pues, es un grupo de especies que ocupan un área determinada, por lo que vimos en los niveles de organización de la materia. Pueden interactuar, como lo acabamos de ver, tanto directa como indirectamente, o incluso no interactuar, como en el neutralismo. Pero esto nos va a sugerir que realmente hay una relación o que pueden estar con una similitud taxonómica porque son entre grupos de los miembros parecidos, árboles parecidos, con un follaje parecido, con una altura parecida, ¿no? Para formar un sotobosque, para formar una selva, pues obviamente los individuos más altos pues van a ser los que van a tener mayor capacidad fotosintética porque los rayos de luz les llegan directamente. Las especies más bajitas, más chaparras, más más abajo del dosel, donde los rayos del sol no van a pasar al igual por todo el follaje que les impide las más altas. Entonces, pero pueden tener una taxonómica es algo distinta, ¿no? Vaya, como tal en una selva o en un bosque. Y obviamente estas comunidades van a responder al ambiente y a la utilización. Entonces, cada una va a tener una preferencia. Ya dijimos, si van por el mismo sustrato, los nutrientes, pues estos se van a agotar, van a hacer una presión sobre el ambiente porque van a querer exactamente las mismas plantas. Entonces, pues esto, por ejemplo, en la sabana, pues esto no sucede porque las jirafas comen
unas cosas más arriba que los elefantes, que las cebras, que etcétera. Están en niveles aprovechando pues, toda la biomasa que pudieran tener a su alrededor y utilizar los recursos de manera distinta. Hay muchos ejemplos de comunidades. Si nosotros hablamos de las hormigas, pues ahí así, clases y clases, videos y videos, ¿no? Que nos hablan de todos los diferentes papeles y los diferentes servicios que otorgan las hormigas, o si hablamos de un arrecife de coral con toda la diversidad, no solo de peces, sino de un montón de anémonas, de pepinos, estrellas de mar, etcétera. O si estamos hablando de una laguna, un lago, con individuos también hacinados que comparten pues, un espacio y que pues, podemos tener diferentes especies también haciendo esta presión, ¿no? Los pelícanos se van a ir sobre peces más grandes, los flamencos van a consumir diferentes crustáceos, los recursos se reparten entre los individuos para no ejercer esta presión de ir sobre el mismo recurso. Entonces, en las comunidades tenemos tres grandes características o atributos que los ecólogos han determinado para pues poner en este contexto este orden para entender cómo funciona una comunidad. Yo se las traté de resumir para no guiarnos mucho con la parte de la composición, la estructura y la función. Entonces, cada uno de esos atributos es lo que voy a explicar a continuación. En el caso, como vemos aquí en la figura, en el caso de la composición, pues igual nos vamos hacia un paisaje, como nuestro círculo primario con el que iniciamos la sesión. Dentro de este círculo grande del paisaje encontramos a los sistemas, encontramos a su vez un círculo menor, hablamos de las especies y poblaciones y pues, obviamente una variabilidad genética dentro de estas especies o poblaciones y pues encontramos a los genes. Entonces estamos disminuyendo en las escalas de organización de los seres vivos. Entonces, en todos los casos, en el caso de la estructura, ustedes observen que es exactamente lo mismo, una estructura genética, poblacional, del hábitat, con su fisionomía y patrones de paisaje. Ahorita vamos a ver el porqué. Y a nivel de la función, es un proceso genético que nos va a ayudar a entender las historias de vida, las interacciones ecológicas de lo que estábamos hablando anteriormente, con varios de sus procesos ecosistémicos, y ya sea los procesos y perturbaciones que se puedan hacer en esa zona, por ejemplo, un uso de la tierra. Esto va a ser solo labranza, esto va a ser para un cultivo en específico, etcétera. Darle esa función que va a tener ese ambiente, esa estructura, obviamente esa composición. Entonces, como les doy el caso del ejemplo de estos atributos en la situación, en el contexto intraespecífico, dentro de las propias especies. Si hablamos de composición, vamos para resumírselos, tenemos que entender que tenemos individuos de distintos tamaños, individuos machos y hembras, individuos adultos, juveniles y crías. Es decir, la composición nos va a hablar de las diferencias que existen entre los individuos que componen esa comunidad. Entonces, no podemos tener siempre machos, no podemos tener siempre hembras, no podemos tener igual ni adultos, ni juveniles, ni crías. Debe haber un equilibrio para que esta composición nos denote una identidad y variedad dentro, y a esto se le atribuye una composición. Entonces, obviamente, usando la estadística y demás, pues sabemos que tenemos que tener unas campanas tipo Gauss que nos van a decir, bueno, pues es que los estudios, por ejemplo, poblacionales de ciertas regiones, pues ya están preocupados porque sabemos que no hay fecundación,
los jóvenes no quieren comprometerse con lo que hablábamos la sesión pasada de tener hijos, que obviamente es una propia decisión, pero estas curvas se recambian, no hay recambio, no hay nuevos individuos jóvenes, y eso es un problema porque se carga la curva hacia un lado. Entonces, esa curva famosa de Gauss pues, tiene que estar en un equilibrio pues, bien marcado para que las comunidades y poblaciones pues, vayan avanzando igual en función de los recursos, en función de ese hábitat y demás, pero uno puede cargarse hacia uno de los lados, ¿no? Entonces, les repito, la composición nos habla de estas diferencias de los individuos. En el caso de la estructura, tenemos que hacer justamente estos cálculos para obtener las frecuencias relativas. O sea, cuántos machos y hembras en proporción tengo, cuántos juveniles y crías tengo. Y entender que en sí la estructura pues, es distinta dentro de las diferentes poblaciones que a su vez pues, constituyen las comunidades. O sea, puede ser que en una región específica se hizo un cambio en el uso de suelo, se plantan, obviamente se hace una plantación o una recuperación de esa zona con plántulas juveniles, se deja el tiempo a que esos juveniles pues, van a crecer y pues ahora ya pasen al estado adulto. Entonces se tiene que cuantificar y obtener esas proporciones, esas frecuencias relativas de exactamente cuáles se encuentran en cada lado. Y entonces nos habla pues de una organización física o de un patrón del sistema. O sea, cuántos recambios hay, cuántos de los juveniles que sembramos realmente sí llegaron, o sea, que no hubo depredadores, que no se talaron a un tiempo que no les correspondía, demás. Entonces, esto nos habla de la estructura. Por último, el tercer atributo de las comunidades que les mencionaba es la función. Y entonces sabemos que pues cada población va a tener una función en particular. Sabemos que las hembras ponen huevos y los machos no, pero en la naturaleza las hembras solo los ponen y los machos se encargan del empollamiento. O algunos ejemplos muy específicos que tenemos en la naturaleza, que pueden ser que unos huevos de una especie invasora para el nido llega, los pone y entonces cuando ya los empollan y crecen, los huevos eclosionan y el individuo eclosiona y es más grande que los otros y los tira. Y entonces pues, las aves no se dan cuenta que no es suyo, ¿no? Que no es de su morfotipo. De todas formas lo alimentan y perdieron a sus propias crías. Esto sí sucede. Los machos cantan, ¿no? En el caso de los gallos, las hembras no, o todo lo que tiene que ver con el apareamiento, por ejemplo, aves. Los machos son más vistosos de colores, los machos bailan y, bueno, hacen una serie de cosas para conquistar a la hembra, ganar, ¿no? Y su descendencia se quede, que sus genes se vayan transmitiendo. Los adultos pueden llegar a construir los nidos, usarlos, pero los juveniles no. No es misión de los juveniles. Los juveniles andan en otros asuntos, excepto en tratar de establecer, por ejemplo, entonces la función que forman, que tienen, la actividad, va a darnos ya ideas y diferencias en el comportamiento de las funciones biológicas que tiene una población. Y esto se va quedando a la larga, esto va creciendo a través de las generaciones, nos habla de un proceso ecológico y evolutivo. Se los trate aquí, les repito, de resumir en este cuadro para usarlo de manera mejor. Obviamente hay atributos en comunidades, si nos movemos de nivel, mucho más complejo que esto, pues porque ya vamos a correlacionar igual las interacciones entre especies y cómo eso funciona. En el caso que les estoy diciendo, este pájaro invasor,
llega a engañar a los otros. Y hasta el huevo es distinto, de tamaño y todo, pero pues no se dan cuenta y andan criando hijos ajenos. Entonces, pues, sí, 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 la naturaleza. Ok, hasta aquí voy bien. Sí, doctora, todo bien. Ok, entonces, para que nosotros podamos estudiar ya las comunidades en sí, tenemos que tener ciertas indicadores que nos van a hablar de cómo se encuentra realmente esta comunidad. Y hay entonces 4 conceptos muy importantes. En sí, la riqueza, la abundancia, la dominancia y la diversidad. No la biodiversidad de las que les hablé hace rato. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en pocas palabras, la riqueza nos va a hablar del número de especies. Ay, perdón ahí porque tiene rata de ortografía, ¿no? Ortográfica de la imagen que tomo. La abundancia es el número total de una especie en una comunidad. La dominancia, hablamos de la especie que predomina. La diversidad nos habla de la proporción de las especies de la comunidad y a su vez del ecosistema. Entonces, la riqueza es el número de especies, la abundancia es el número total de una especie en la comunidad y la diversidad nos va a hablar de esta proporción de las especies. Veámoslo en imágenes para que esté más claro. Aquí estamos observando paisaje, zona geográfica completa, esa foto aérea, y aunque a ustedes les pareciera muy, quizás, no sé, comparado con selvas medias y selvas altas, ¿no? Aquí en Pachuca, créanme que tenemos una zona árida, y además Pachuca se junta con otro municipio que se llama Mineral del Monte, que forma una zona de transición, ¿no? Y pues podemos tener en otros puras cactáceas y tenemos una zona de transición que es pino encino. Luego entramos y subimos la montaña a 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es uno de los puntos más altos en México. Y este cambio de altitud hace que entonces el paisaje sea muy distinto y solo tenemos pinos, pino patú, ¿no? El pino tradicional de las pilitas de esas de Navidad, de decoran. Entonces, pero tenemos una zona xerófila muy marcada, tono con pino encino y zonas boscosas de pino. Y eso de Pachuca a donde les estoy contando son 40 minutos, 35 minutos de viaje a través de rodear la montaña y llegar a una zona así. Bueno, pues en este paisaje que les muestro, vemos varias comunidades vegetales, realmente se van a distribuir, o sea, vemos incluso las tonalidades, ¿no? Que se denotan, más amarillas, más verdosas, más grisáceas. Luego vemos una zona donde pues, prácticamente es muy árida, no está colonizada por tantas especies, pero justamente vean que hay un relieve, o sea, esta forma que decíamos que la geografía de la zona nos ayuda mucho a entender, pues justamente puede ser que las montañas, el agua no fluye de la misma manera, es más árida, pero esta especie le gusta más estar en esta zona, está mucho más adaptada a esta parte de la colina. Hacia el fondo también vemos así esos espacios que quedan, ¿no? Más áridos, no tan poblados como otras zonas que otra vez se vuelven a hacer este recambio de especies tan distintas. Entonces, en este tipo de paisaje nosotros vemos cómo se distribuyen diferentes comunidades vegetales, son muy diversas, a lo largo de un estudio, de un transecto, cuando se estudia, pues, se segmenta el área, se tipifica cada uno de los cuadrantes, a lo mejor no estudia toda la zona, pero pues, estadísticamente se toman ciertos cuadrantes, se llega a establecer, por ejemplo, qué tipo de diversidad tenemos. Diversidad, vean ahí de una comunidad,
en donde que no es la biodiversidad de la que hablábamos hace rato, otra se llama diversidad. Vamos a hacer un transecto de ese paisaje y aunque a nosotros nos pareciera muy similar esa imagen que está, si adentramos y vemos hacia específicamente, podemos ver en un paisaje A, en una zona de la montaña, caminamos, recorremos ciertos kilómetros después, pues tenemos un paisaje B. Entonces, de este estudio se observa que de la comunidad 1, pues ustedes vean aquí los ejemplares que tenemos, los individuos de distintas especies, junto con los de la comunidad 2. Esto constituiría el paisaje A. El paisaje B se hace un transecto y se determina una comunidad llamada kilómetro 3 y la comunidad 4. Esquemáticamente lo vemos claro, ¿no? El paisaje A tiene más individuos de distintas especies, y no necesariamente las mismas especies se encuentran en los dos paisajes. Entonces, nosotros en ecología hablamos de una diversidad de distintos tipos. Pueden ver por las 3 primeras letras del alfabeto griego, se les denominaron diversidad alfa, diversidad beta y diversidad gamma. La diversidad alfa nos habla del número de especies. Del paisaje A, ustedes vean, aquí tenemos algunas que se repiten. Este primer arbolito, pues lo tenemos aquí abajo. Esta flor específica blanca la tenemos acá abajo. Esta morada la tenemos acá abajo. ¿Están siguiendo? Esta de aquí la tenemos acá abajo. No así esta. Entonces, de ese paisaje que se estudia, tenemos las dos comunidades y decimos la diversidad alfa, que es el número de especies distintas. El paisaje A son 5, 2, 3, 4 y 5. El paisaje B, sabemos que tenemos 1, 2. Son distintas en cuanto al número de especies. En la diversidad beta tenemos el número de especies distintas respecto al conjunto de especies de ambas comunidades. Tenemos que saber cuántas distintas del paisaje A son. Tenemos 2 distintas, esta y esta, son distintas de las 6 totales. Y del paisaje B tenemos 4 distintas, estas, de ambas comunidades, ¿no? La comunidad 3 y la comunidad 4. Y por último, la diversidad gamma nos habla del número de especies observados de toda la región. Ahí tenemos que comparar. Entonces, del paisaje A tenemos 6 distintas y del paisaje B tenemos 5, ya como un total. Esto pues se hace mucho en ecología, les repito, haciendo estos transectos, identificando los diferentes de las especies, haciendo unas listas muy completas y se pueden observar pues justamente la diversidad. En el caso de este ejemplo que les pongo aquí, pues hablamos de lo mismo, una riqueza, ya dijimos que es el número de las distintas especies, en este caso son 5, en este caso la riqueza son 3. Algunas garzas, halcones y carpinteros. Tenemos garzas, halcones, carpinteros, pinzones y gaviotas, ¿no? Distintas. Y estas, la riqueza aquí, como pueden ver, sería de 5, la riqueza aquí sería de 3, la abundancia, nos va a decir cuántos de cada una, 4 garzas, 4 halcones, 4 carpinteros, 4 pinzones y 4 gaviotas. La dominancia no es notoria, o sea, no hay una que predomine, no vemos así 10 azules, 10 halcones, o sea, no hay una que predomine, no es notoria. Se habla entonces que en este caso la diversidad es alta. En este caso, aunque tenemos menor riqueza, la abundancia también se distribuye de manera distinta, pero siguen siendo 4 garzas, 4 halcones, 4 carpinteros y 4 pinzones, o sea, no tenemos acá gaviota.
gaviotas, pero tampoco tenemos una dominante que se note, ¿no? No tenemos más individuos de uno que prolifere, y también se considera entonces la diversidad es alta. Pero en este caso, aquí tenemos 5 tipos, especies, tenemos 5 especies distintas. En esta primera imagen tenemos una riqueza de 5. Están representados los 5. Este número 1, aquí está. El número 2, pues obviamente son los que predominan, son todos estos. El número 3, aquí lo tenemos. El número 4, con un individuo. Y el número 5 también está. La riqueza es de 5. La abundancia serían, pues, 1 del 1, 22 del 2, 1 del 3, 1 del 4 y 1 del 5. Los individuos de acá. La dominancia es notoria, aquí sí, de la especie 2. Vean, hay 22 de la especie 2. Aún así, haciendo los cálculos, obviamente con fórmulas matemáticas y demás, nos dice que este escenario, este paisaje que vemos, tiene una diversidad baja. El caso contrario es cuando observamos los individuos todos los individuos distintos de estas especies. Decimos también que la riqueza es de 5, significa que las 5 especies están representadas en este paisaje, pero tenemos una abundancia de 4 individuos del 1, 5 del 2, 5 del 3, 4 del 4 y 5 del 5. Aquí la dominancia no es notoria, no hay una dominante. Sean repartidas todas casi por igual, ¿vale? Tampoco hay dominantes, como el caso contrario del dominante 2. Y entonces, en este escenario, cálculos de diferentes índices, se dice que la diversidad es alta. Y esta diversidad, pues, habla de la variabilidad. Lo mismo podríamos nosotros enfocarlo con un ejemplo de la microbiota de la leche materna. Sabemos que la leche materna está compuesta por millón de bacterias por mililitro. Se han hecho estudios taxonómicos y se pueden identificar hasta 2000 taxones distintos. Entre los más comunes se encuentran Staphylococcus, Lactobacillus, Pseudomonas. Y obviamente esa diversidad biológica de la leche materna va a variar entre mujeres de diferentes etnias, de la dieta, de la etapa de lactancia, del tipo de parto, del estado de salud. Esto va a tener un componente distinto y nosotros vemos aquí la diversidad alfa. Tenemos de las amarillas, de las bacterias amarillas, un 25%, de las azules otro 25%. Entonces esta comunidad 1 está equilibrada, tiene a todos esta variedad y abundancia de los microorganismos, es muy, muy similar. En la comunidad 2, pues ahí no, ahí vemos que hay una dominante, que son estas verdes, con un 70%. De las amarillas hay 6%, de las azules 6%. Está muy, muy parecidas estas tres, pero la verde tiene un 70% y la moradita 12%. En la comunidad 3, también tenemos diferencias. Tenemos una roja que no está en las otras, 6%, un 12% de las azules, que sí se comparte con las otras comunidades, un 13% que solo está en la comunidad 2, y un 56% de las que predomina, tanto de la comunidad 1 como de la comunidad 2, también presentes, y la moradita. Entonces, en diversidad beta, comparamos todo con todo, la comunidad 1 con la 2 con la 3 y la 1 con la 3. Y entonces, pues, vemos cuáles son las que se comparten. Vemos que sí hay diferencias entre las muestras de las tres comunidades. Entonces, también a nivel microbiano, pues, ejemplo. Y por último, cuando hablamos de algo que es dominante, que sabemos que es la que predomina en esa actividad, pero también podemos hablar de un término que hace referencia a la uniformidad. Entonces, están como en este equilibrio, como en el caso de las bacterias, acabamos de ver, o como en este recuadro, la comunidad 1 posee una uniformidad perfecta, ya que todas las especies están representadas igualmente, de manera igualitaria.
Y la comunidad 2 sabemos que no, porque pues una de las especies predomina más, que es esta, y entonces se determina como una baja uniformidad. Hay un predominio de una de las especies. Son términos que se asocian a esto como tal. ¿Te parece? Ajá, de aquí. Unos 5 minutos de receso para seguir. Ok, sí, doctora. Siguiente. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Continuamos. Ya esto que sigue es más breve. Entonces, Recording in progress. Vamos a continuar con esta segunda parte. Entonces, entendiendo cómo medimos bueno, la diversidad, entender las comunidades. Ahora entonces, pues, ¿qué pasa con las cadenas tróficas y las redes? Primeramente, tenemos que ver que existen 4 procesos ecológicos fundamentales en los ecosistemas. El ciclo del agua es uno del que les van a hablar más adelante. Los ciclos biogeoquímicos o de los nutrientes, que también mis compañeros van a hablar. El flujo de energía, la dinámica de las comunidades, viendo con estos atributos de las comunidades, que incluso puede entenderse como cuando hay cambios, como vimos en la composición y la estructura, e incluso después de una perturbación, que este caso particular se llama sucesión. ¿Qué pasa cuando hay un incendio del bosque recuperando y las primeras individuos y comunidades que vuelven a colonizar esta zona devastada, quemada y demás? Eso tendría que recuperarse. Se le llama sucesión porque después de un cambio abrupto de las condiciones ideales que tenían los individuos, pues algunas resistentes o algunas, como vimos, que ya no son nativas, que son alóctonas, que van a llegar y van a colonizar, a hacer esta sucesión. Entonces, de los dos últimos, de los que les acabo de mencionar, lo que tiene que ver con el flujo de energía, entendemos, y yo creo que todos visualizan cuando hablamos de plantas como productores primarios. Entonces, pueden ser plantas, pueden ser bacterias, pueden ser algunos microorganismos que pueden incluso ser fotótrofos, pueden tomar la energía del sol, transformar esta energía química a través de un proceso. Pues este flujo, esta energía se va a transformar por la segunda ley de la termodinámica y va a pasar por todo un proceso hasta con una reacción específica que buscan los productores. Asimilar este CO2 con el que inician toda la energía y pues al final obtener glucosa, ¿no?, como parte principal, y es lo que nosotros a su vez tomamos. Pero las plantas y muchos organismos, pues siempre estos van a ser consumidos, por ejemplo, por los herbívoros. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En un ecosistema, pues va a haber mucho más productores primarios que los herbívoros. Siempre, en este caso, puede haber más herbívoros que incluso los consumidores secundarios, que son los carnívoros. Y esto forman una pirámide trófica, que ahorita también les voy a dar un ejemplo. Es solo como para introducir. Entonces, estos productores también se les denominan autótrofos, la más sencilla, porque son los que fabrican sus propias moléculas orgánicas. Entonces, a partir de CO2,
y agua, pues vamos a obtener glucosa, que serían en este caso pues los fructores, los consumidores, o también denominados heterótrofos, son los que obtienen las moléculas orgánicas por ejemplo, se comen a otros organismos que están más abajo de su cadena o de su nivel. Ahorita vamos a ver por qué nivel. Bueno, estos flujos de energía lo vemos nosotros como una pirámide justamente que vamos a ir teniendo mayoritariamente en cantidad de biomasa a los productores primarios. Obviamente en un equilibrio, ¿no? Esta pirámide tiene que mantenerse en un equilibrio. Y estos consumidores primarios son los que van a su vez consumir a los productores primarios. Los consumidores secundarios son los que van a consumir a los del eslabón más bajo, el nivel más bajo, los consumidores terciarios y así hasta los cuaternarios. Aquí es muy común no encontrar a los descomponedores, que estarían por debajo de los productores primarios. Su papel funcional o su servicio está justamente descomponer esta materia. Realmente todos estos van a morir, quedar depositados. Entonces, para formar nuevo suelo y formar humus y formar un montón de recambio de nutrientes de la materia orgánica que se está dejando como tal, pues va a estar aquí, pero no es muy común encontrarlo. Pero hablando del flujo de energía, ustedes pueden observar entonces cómo se va perdiendo una energía, o sea, cómo almacenada de manera como almacén, tenemos hasta ciertas kilocalorías metro cuadrado año de una biomasa, de una energía almacenada como biomasa. Pues va a ser mayoritaria en la basal y obviamente va a ir disminuyendo conforme subamos cada uno de los niveles. Se va a perder, obviamente, en cada proceso metabólico, pues, en cierta energía en forma de calor. Como les decía, todos los desechos o materia orgánica va a depositarse para que pues los descomponedores estén formando. Esta palabra descomponedores realmente debería estar acá en la base. Entonces, hay un flujo de energía que se va pasando entre cada uno de los niveles, entre cada uno de los eslabones, escalones, como quieran llamarlo, hacia, en este caso, hacia esta pirámide trófica. Podemos encontrar, pues, obviamente, muchos reportes de esta medida que se ha determinado como cada año, que cada uno de los consumidores, bueno, de los productores, por arriba de los productores, de los consumidores primarios, aquí con los ejemplos, de los consumidores secundarios, e incluso de los consumidores terciarios. Y vemos cómo pues, este contenido de energía es de otra manera ejemplificado como con la imagen anterior. Hay incluso, a ver si nos abre. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Entonces, hay incluso pues muchos como laboratorios ya como recursos didácticos, en donde nosotros aquí ustedes observan plantas, herbívoros, omnívoros y el depredador. Nosotros podemos ir viendo cómo se comporta a lo largo del tiempo, en este caso en días, si analizamos 100 días de cómo se comporta. Nosotros, por ejemplo, elegimos en este laboratorio práctico, pues, para si nosotros dijéramos, bueno, quiero ver los individuos representados en ese espacio, ¿no? Digo, bueno, quiero esta planta como productor, y a lo mejor, no sé, este conejito, este herbívoro, se va a comer a esas plantas. Ya tengo ahí como cuántos individuos, en este caso los conejos, estos herbívoros, consumidor primario, va a tener como tal el efecto sobre esas plantas. Y bueno, puede ser una ardilla o puede ser un
Ajá. Este omnívoro es como un mapache, no se ve muy bien, ¿verdad? Un mapache que se va a comer a este conejito. Y obviamente, pues tenemos, por ejemplo, un depredador, un lobo, que pues es el depredador que se va a ir así. Nosotros podemos escoger, por ejemplo, todas y hacer un escenario de lo que sucedería en el tiempo, ¿no? En cuanto a los individuos, cómo se van a ir comportando esta tendencia a lo largo del tiempo para saber pues exactamente cuál va a ser ese comportamiento de esa fotografía instantánea que se está haciendo, porque aunque son 10 días, imagínense todo esto, hay recambios, o sea, hay nacimientos, hay obviamente los días, pueden haber mayor cantidad de individuos, no necesariamente todos se comen a todos, no necesariamente todos son comidos porque algunos mueren, son juveniles y no llegaron a la parte adulta, no se los comen. Cómo se están comportando justamente en una cadena alimentaria. Se pueden hacer como ejemplos pues, seleccionando obviamente los escenarios, así como todo con todo, y pues se vuelve mucho más complejo, ¿no? Porque ahorita pues solo seleccionamos uno, pero que se van a estar recambiando. Si ustedes observan las curvas, tenemos como que la presencia de unos, pero nos va dejando esta idea de las sucesiones, o sea, como unas se van acabando, se van agotando, las otras van recambiándose y los individuos también van cambiando y nos va dando estas curvas que justamente nos indican pues cómo se va a ir comportando. Entonces hay como muchos ejemplos. Yo quiero un caracolito que se come a otra planta y a su vez la ardillita se come al caracol. Y bueno, pues aquí nada más nos pusieron un depredador, pero bueno, pues, se hacen los escenarios a la o también está comerse al o, no sé, solamente con uno. Deja el flujo con uno, pues también sí, pues ahí sí, vean cómo fluye muchísimo. Es muy distinto. También está planteado a 100 días, pero es poca comida para el lobo, porque el lobo no va, la ardilla va a trepar, si se fijan. Entonces, la ardilla trepa el árbol y no es una comida tan asequible para el lobo. Y entonces nuestro depredador, el pobre, tiene hambre, porque realmente, aunque hay mucha biomasa, pues esta biomasa, pues el caracol no va a acabar con todas las hierbas. Entonces la ardilla va a estar limitada de sustrato, bueno, en este caso de plantas, tal, porque a su vez, pues puede haber mucha, pero no son la comida que comen las ardillas. El lobo no va a cazar tan fácilmente a las ardillas por ser trepadoras, a excepción de, como vimos en otro escenario, de si se come el mapache, porque está más en suelo, aunque también sea excavador y haga sus madrigueras y todo eso. Entonces, los escenarios cambian. Nada más es para ejemplificarles, ¿vale? Oh, ahí ya visualiza mi cámara otra vez. Ay, ya, gracias. Sí, como yo no veo su pantalla porque está en... Bueno, entonces, para ir cerrando, eh, este flujo de energía, pues nos cuestionamos si realmente es eficiente por todos los inconvenientes que ahorita vimos al correr el programa. Justamente vemos que en cada uno de los niveles tróficos de esta pirámide que estamos visualizando, bueno, que les puse en el ejemplo anterior, pues vimos que una cantidad se disipa como calor, esas salidas que teníamos de las flechas, a medida de su propio metabolismo. Por ejemplo, pues la respiración celular libera este calor, que es
inherente del propio metabolismo pues, de los animales. Muchas de las moléculas orgánicas o parte de las moléculas orgánicas que consume un ser vivo no necesariamente son digeridas y se excretan, se quedan sin ser utilizadas. Ya los descomponedores pues harán otro papel para la formación de este humus, formación de nuevos suelos, recambio de suelo, pero así tal cual, pues, digeridas, pues ahí se quedan como almacenadas y es una pérdida porque no hay un flujo como tal. Como les decía, también no todos los organismos individuales en un nivel trófico, en uno de los escalones, van a ser devorados por organismos del siguiente nivel y algunos pues, van a morir incluso sin haber sido consumidos. Entonces también es una energía que se pierde porque, pues, por el mismo equilibrio del sistema. En esta imagen, pues observamos justamente flechas que van hacia todos lados. Ya dijimos que toda la materia orgánica de los individuos que mueren, pues van a llegar directamente a depositarse y los descomponedores, que ahora sí los tenemos donde deben de estar, en la parte basal, tenemos muchos hongos, tenemos hongos macroscópicos, microscópicos, lombrices, hormigas, escarabajos y todos los rastreros y obviamente pues bacterias. Las bacterias son los descomponedores, tenemos a los productores primarios, tenemos a los consumidores primarios, bueno, a los productores, consumidores primarios, incluso los secundarios. Y las flechas apuntan a varias partes porque pues, pueden tener estas preferencias, ¿no? Para hacer cosas, pero es como para demostrar justamente el flujo de energía, no tanto como el eslabón de la cadena. En una cadena trófica, sabemos que como ya los vimos, las algas verdes, en este ejemplo, los moluscos, algunos de los peces o un salmón, nos van a hablar entonces de los niveles tróficos, pero en la cadena trófica vamos a relacionar justamente a todos estos seres vivos que requieren de energía para realizar sus actividades básicas, de crecimiento, de reproducción, de sobrevivencia. Un individuo tiene que perecer y este movimiento de energía y nutrientes desde, como ya lo vimos ahorita con todas las flechas, para tener una secuencia lineal a través de cómo fluyen los nutrientes y estos pasan de un organismo a otro. Finalmente es como ir acumulando o ir que fluya esa energía que viene desde la base de los eslabones, cadena como tal. Es muy, entonces, muy fácil de deducir que no solo va a fluir como en un sentido, realmente van a unirse diferentes cadenas alimentarias que van a estar interconectadas y es lo que realmente nos va a dar una representación mucho más realista de lo que sucede, cómo se relacionan todos los individuos de los ecosistemas, porque no siempre va a ser como muy estático, aunque haya especies que prefieren el consumo o prefieren ciertas hierbas o ciertos arbustos. Como decía hace rato, por los tamaños, la jirafa no va a comerse un pasto, porque no está adaptada. Sí puede, ¿no? Sí puede agacharse, pero no es su preferencia porque por comodidad se ha adaptado a comer el follaje de las partes más altas. Entonces, cuando nosotros observamos diferentes cadenas alimentarias, como la que les puse, pues realmente las flechas conllevan a muchos lados y a formar unas redes. No que solo vayan en una línea, sino que pues realmente todos, aquí como ustedes pueden ver, los productores primarios tenemos diatomeas, algas verdes, algas flagellados primarios. Los consumidores primarios tenemos mejillones, moluscos, por mencionar algunos, pulgas de agua, rotíferos, etc. Una diversidad específica. Que a su vez son comidos por los consumidores secundarios como orégano del lago, estas especies de norcoides, esta perca, esta agua, esta anguila, estos camarones, larvas, ciertos escarabajos, etc. Y a su vez consumidores terciarios. Entonces, pues ahora sí que comen lo que esté disponible. No significa que solo se vayan
sobre uno. Este es un estudio que se hizo sobre la voluntario y bueno, pues es lo que realmente nos implicaría una retrófita. Esté disponible en el eslabón de la cadena trófica, pues algunos sí pueden llegar a ser muy específicos como tal, pero esta sería como la imagen real de lo que sucede en una retrófica que estaría por encima en cuanto a nivel de una cadena trófica. Son pues varias cadenas tróficas entrelazadas formando como su son como tal conceptos que traté de resumirles de esta manera. Pues gustaría que hiciéramos un ejercicio final. Tendrían que tener, no sé si todos pueden Recording stopped. ver pues un Word o bueno, con captura de pantalla para que a través de puedan contestar y enviar. Yo hice la prueba, pero pues necesito saber si... Vale, les acabo de enviar entonces el link. Es de un ejercicio que tiene que ver con las interacciones. Tienen que abrir tratar de contestar dentro de los retos. Me la voy a contestar. Es en donde dice continuar en interacciones ecológicas, ¿verdad? Se les aparece un ejercicio. Son unos gorilas y abajo en el recuadro tienen que escribir la palabra. ¿Sí lo visualizan?